Voy a permitirme invitar a Fabricio Prati, de la Asociación Nacional de Autoridades Municipales de Transporte de Estados Unidos, NACTO. Él es oficial del Programa de Iniciativa Global de Diseño de Ciudades, quien nos va a hablar acerca del tema Desarrollando Calles Seguras en Bogotá, Distrito Capital. Fabricio, bienvenido, recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Hola, buenos días a todos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a este seminario internacional. Voy a hacer mi presentación en español y me voy a disculpar si mi español no está perfecto. Entonces, hoy os voy a hablar de estrategias y herramientas para calles seguras para todos, basadas en experiencias internacionales y casos de estudios internacionales que hemos desarrollado con nuestra organización, que es NACTO, es una organización que está basada en Nueva York, que pero trabaja con aliados internacionales y expertos internacionales en diferentes países, y ahora está trabajando dando asistencia técnica en 3 ciudades: la ciudad de Bogotá, la ciudad de Sao Paulo y la ciudad de Addis Ababa en Etiopía, y esto lo hacemos tras de la iniciativa global de Bloomberg para la seguridad vial. En septiembre de 2014, Mike Bloomberg anunció fondos por esta iniciativa por el periodo de 2015-2019 de 125 millones, y habló de la importancia de intervenir en la seguridad vial, porque es un problema global, como ya lo mencionaron antes, es una de las 10 causas de mortalidad en el mundo. Cada año mueren 1,25 millones de personas en las carreteras del mundo, y casi la mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables, es decir, peatones, biciusuarios y motociclistas. Y hay una incidencia muy alta de los usuarios, además más vulnerables, como los mayores, los niños y los discapacitados. 90% de los fallecidos se encuentran en países de ingresos bajos y medianos, y entonces es por eso que nuestra organización y la organización de Bloomberg está focalizando en estos países. Esto quiere decir que cada 30 segundos una persona muere en las carreteras del mundo. Es decir, que al final de este día, de este seminario, más de 1000 de personas van a morir en las carreteras. Pero la buena noticia es que sabemos cómo evitarla. Estas muertes son evitables y sabemos cómo lograrlo. Lo primero, como ya los otros aliados mencionaron, hay que reducir la velocidad. La velocidad mata, y esto se puede hacer de diferentes formas, modificando las normas y también cambiando el diseño de nuestras calles. ¿Por qué es tan importante la velocidad? Este esquema nos enseña el riesgo de fallecimiento de peatones y la velocidad de impacto. Esta relación es muy importante, está basada en numerosos estudios internacionales, y nos enseña que a una velocidad de 30 km por hora hay una probabilidad de 90% de sobrevivir por un peatón en caso de impacto. A una velocidad de 60 km por hora solamente hay 10% de probabilidad de sobrevivir. En el 90% de los casos, los peatones mueren. La otra manera para lograr calles seguras es diseñar calles que dan la prioridad a las personas. Y eso nos lo hemos un poco olvidado. Durante 50 años hemos construido calles como esta, que dan la prioridad a los vehículos, y basado solamente en métricas que dan la prioridad a los vehículos. Aquí en esta foto hay una persona, un peatón, que está allá arriba, relegado en el puente peatonal.
Otros ejemplos de calles donde se pensó que creando puentes peatonales se resolviera el problema de seguridad vial. Esto es un ejemplo, donde las personas al final, lo sabemos, van a cruzar de la manera más sencilla, y también los puentes no son accesibles y no dan la posibilidad a las personas en silla de rueda o mayores de cruzar las calles. Entonces hay que pensar de nuevo este tipo de infraestructuras. Nos hemos olvidado de fornir infraestructuras seguras también para los usuarios de los transportes. Y el transporte público, sabemos, es el medio de transporte más eficiente que tenemos. Hay muchísima parte del mundo donde cruzar una calle es tan peligroso, y también ir a la escuela es un peligro cotidiano. También las infraestructuras no tienen en consideración de las personas que son discapacitadas y que están en silla de rueda. Y este ejemplo, desafortunadamente, es aquí en Bogotá. Muchas ciudades tenían esta condición. Esta es una foto de Nueva York hace muy pocos años, como 10 años. Lo que pasó en Nueva York, Claudia nos enseñó, es que se dio la voluntad de cambiar esto y cambiar en calles que dan las prioridades a los usuarios más vulnerables. Me voy a enfermar un poquito en la ciclabilidad. Es muy importante. Muy recientemente, esta es una imagen de Londres, una ciudad que está invirtiendo mucho, y Bogotá tiene también planos para incrementar el número de ciclorrutas, y esto es súper importante. Y este gráfico que lo elaboró NACTO, el team nacional de NACTO, es basado en datos de 10 ciudades en los Estados Unidos que invirtieron masivamente en ciclorrutas. Nos enseña que mejor infraestructuras logran a más ciclistas, y los dos juntos nos dan una reducción de riesgo que es considerable. Y esto en un espacio de tiempo muy corto, en menos de 10 años. Mejor ciclorrutas salvan la vida. Esto es la misma calle, es el mismo material que enseñaba antes en Nueva York, donde se implementó una ciclorruta protegida por parqueo. Con esto la cantidad de ciclistas se incrementó en 2 años de 160%, y sobre todo los peatones heridos bajaron de 22%, y los choques con heridos de 45%. Y esto se logró con estrategias de bajo coste. En realidad hay muy poco concreto acá. Movieron el parqueo y pusieron la ciclorruta, y esto nos logró estos resultados. Y ejemplos así hay en muchas partes del mundo. Tenemos que inspirarnos de ejemplos internacionales, de buenas prácticas. Esto es Sao Paulo, una de las ciudades donde trabajamos. Buenos Aires, en Argentina, también con muy bajos recursos se implementó espacios seguros para los peatones y se redució la velocidad de los carros en estas calles, en esta intersección. Esto en Ciudad de México, donde se pensó crear espacios también con bajo coste para los peatones y las personas. Acá en Sao Paulo, los parklets. Y ejemplos donde se pensó dar el espacio de una calle casi exclusivamente a los peatones. La prioridad aquí es los peatones. Los carros pueden entrar, pero los peatones son los reyes. Son un ejemplo de calle compartida. Y algunas veces, como acá en Glasgow, se decidió de transformar completamente la calle y hacer una calle completamente peatonal. Y hay ejemplo en Bogotá también de calles de este tipo. A veces miramos a ejemplos internacionales en países de Escandinavia y decimos, es muy lejos, no vamos a lograrlo. Pero si miramos como ciudades como Copenhague, como ciudades de Suecia y otros países, las calles eran así. Cruzar la calle era peligroso, no había una infraestructura para los peatones tampoco. Los andenes eran muy pequeños y se transformó en calles de este tipo, donde la prioridad está exclusivamente a los peatones.
Estas informaciones, estas transformaciones no pasaron por casualidad, esto es muy importante. Se decidió diseñar ciudades de manera diferente e invertir en soluciones en transporte multimodal, más eficiente y más seguro. Y esto lo estamos haciendo detrás de la iniciativa global de Bloomberg por la seguridad vial. Los 4 temas que hay en esta iniciativa son temas de vigilancias, datos, comunicaciones y calles seguras y movilidad segura o infraestructura. NACTO, con otros aliados que estaban aquí antes, que presentaron antes, WRI, IRAP, el Banco Mundial, trabajan en este objetivo de cambiar el paradigma de diseño vial y de los espacios públicos. Pasar de una pirámide donde la prioridad se da a los vehículos a una pirámide donde la prioridad se da a las personas. Y esto lo intentamos haciendo esta publicación, una guía de diseño global, una guía global de diseño vial, perdón, que está disponible hace un mes, solamente en inglés, pero el año que viene va a estar disponible también en español. Y es una guía donde hemos ayudado para aliados internacionales y expertos. Hemos cambiado la manera de diseñar de pensar el diseño de las calles. Y hemos focalizado en personas y el lugar, el contexto. Y esto, como decía, no lo hemos hecho en Nueva York solos, pero con una red global de expertos, con los aliados internacionales de Bloomberg, y expertos de más de 40 países y 70 ciudades. Hemos colectado buenas prácticas de casi 50 casos de estudios internacionales en 25 países y 6 continentes. Y esto para lograr y aprender lo que es posible, lo que se puede hacer. Y esto es un ejemplo, una gráfica de nuestro libro que nos enseña todas las posibilidades para transformar una calle. Y esta calle arriba, que tiene como 3 carriles en cada dirección, no solamente más insegura y no es sostenible, es also menos eficiente. La que hay abajo es más eficiente, más sostenible y más segura. Y entonces ahora lo que estamos haciendo acá en Bogotá es, desde una agenda global, llegar a acciones más locales, inspirando a líderes locales, informando ingenieros, urbanistas, diseñadores y también fortaleciendo comunidades. Entonces, ¿qué hacemos acá? Desarrollando calles seguras en Bogotá, con la ayuda de todas las secretarías de la ciudad y también involucrando los habitantes. Estamos haciendo asistencia técnica sobre diferentes temas. Es un esfuerzo más largo. Hemos empezado este año y estos son los 4 temas en los cuales estamos trabajando. Temas de normas y orientaciones, temas de formación, temas de participación y proyectos de largo plazo y acciones inmediatas y colecta de datos. En tema de normas y orientaciones, estamos ayudando a revisar los perfiles viales del POT, del Plan de Ordenamiento Territorial. Estamos trabajando con las diferentes secretarías en la creación de un manual de diseño de calles y espacios públicos seguros y sostenibles. Y también estamos trabajando en traducir nuestra guía de diseño vial global. Y uno de los esfuerzos muy grandes es crear este manual de diseño de espacios públicos y calles seguras y sostenibles, en el cual serán involucradas todas las secretarías que se ocupan de diseñar calles y espacios públicos, y va a involucrar los diferentes aspectos del diseño de calles, todos los usuarios, pero también las infraestructuras verdes, los materiales, la señalización. En tema de formación, hemos hecho unos talleres de seguridad vial por los empleados de las secretarías, pero también abierto a los profesionales y activistas. Este jueves en la Cámara de Comercio de Chapinero tenemos un workshop, un taller, desde las 8 a las 2, que va a utilizar
estas herramientas basadas en la guía de diseño global. Estamos también trabajando juntos y revisionando los diseños de vías e intersecciones para crear capacidad interna a las secretarías y también desarrollando metodologías, nuevas herramientas y capacidad interna. Por ejemplo, en temas de colecta de datos, esto es muy importante y insistimos mucho en esto, que es importante colectar los datos para que se puedan apoyar los proyectos. Datos basados en los proyectos que se hacen, de corto plazo o de largo plazo. Y también nuevas metodologías de participación para involucrar los habitantes y los residentes en todos los proyectos YALES desde el principio. Esto es un ejemplo de unas fotos de los talleres que hemos tenido en febrero, que eran dedicados a los empleados de las secretarías, y había representantes de la Secretaría Distrital de Movilidad, de Planeación, de IDU. Y esto es muy rápidamente lo que estaba diciendo sobre la metodología de colecta de datos, que hay que colectar todos los diferentes datos que están relacionados a los proyectos YALES, cambios físicos y operacionales que son un poquito más obvios, por ejemplo, en la extensión en los anchos de los nuevos andenes que se crearon, extensión de las ciclorrutas, de la infraestructura para los transporte público, los árboles que se plantaron, todo lo que está relacionado con los aspectos físicos y operacionales, pero también los cambios en los usos y las actividades, por ejemplo, cambios en el reparto modal después del proyecto, antes y después del proyecto, cambios en el comportamiento de los usuarios, cambio en la velocidad de los vehículos y las preferencias, por ejemplo, de los vehículos, observando el comportamiento de estos. Y al final, mesurar los impactos de esos cambios. Los impactos en tema de seguridad vial, los números de siniestros, de heridos, de fallecidos, la salud pública, incidencia, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias y crónicas, pero también en tema de sostenibilidad, en calidad del aire, emisión de CO2 y también de viabilidad económica y social, para ver si hay aumento de las ventas en las áreas donde se hicieron cambios infraestructurales, si hay cambios en los valores inmobiliarios, etc. El tercer tema es un tema de participación y proyecto de largo plazo. ¿Por qué he empezado con participación? Porque trabajando en esta guía y trabajando con todos los aliados y los expertos, nos dijeron que en todo proyecto, sobre todo los proyectos de largo plazo, es muy importante involucrar a las personas, a los habitantes y residentes desde el principio. Y preguntar también lo que esperan de estos cambios. Entonces, estos proyectos tienen que ser lo más posible integrados con el entorno y basados en estas informaciones que nos dan los habitantes. Estas son unas fotos de los talleres que hemos hecho este año en dos barrios aquí en Bogotá, el barrio de Usaquén y La Alquería, donde hemos preguntado a los habitantes dónde se sienten más seguros, más inseguros en el barrio, y decirnos todas las informaciones pertinentes para desarrollar calles seguras. Y también hemos preguntado, haciendo una presentación de las herramientas que tenemos en la guía de diseño global, hemos preguntado también de diseñar las calles que quieren ver. Y el último tema son las acciones inmediatas y la colecta de datos. Esto también es muy importante. A veces es muy importante cuando hay problemas específicos en punto, accionar ahora, enseguida. Y esto, por ejemplo, tiene que ser basado en datos de accidentalidad o informaciones de las comunidades. Entonces, lo que sugerimos es intervenir en puntos estratégicos de gran impacto, utilizar materiales de bajo costes para testear, probar las implementaciones, pero sobre todo colectar los datos que van a servir para apoyar el proyecto y
también informar el proyecto de largo plazo. Y es importante, otra vez, mesurar y analizar los proyectos antes que se implementen y después para demostrar la importancia de estos proyectos. Y aquí muy rápidamente voy a enseñar unas acciones inmediatas, ejemplos internacionales y ejemplos que nosotros en NACTO hemos hecho. Aquí en Buenos Aires, donde se crearon espacios seguros para los peatones, cruces seguros en la ciudad de Sao Paulo. Este es un ejemplo muy emblemático en Nueva York, uno de los primeros cambios que se hicieron en un programa que se llama Plaza Program. Y esto es un ejemplo que implementamos nosotros hace 2 meses en Addis Ababa de manera muy temporal. Y es increíble. Enseguida, cuando hemos cambiado el diseño de esta intersección, la gente antes, el 80% de las personas cruzaba fuera de los cruces peatonales, no caminaba en los andenes porque los andenes eran demasiado estrechos, y después 100% de las personas caminaban en los andenes, cruzaban donde hay los cruces peatonales, y fue un suceso increíble. Otro ejemplo, y voy a terminar con esto, es acá en Bogotá. Es la primera implementación que hemos hecho este año, que es una plaza que se encuentra en la calle 80 con carrera 9. Este es un pop-up, es un evento que hemos hecho de un día y hemos preguntado a los habitantes lo que pensaban de la creación de esta plaza, la transformación de un parqueo en una plaza para los habitantes y para los residentes del barrio. Y hemos colectado más de 300 surveys, encuestas, gracias, más de 300 encuestas, y con resultados muy positivos. Y entonces, en octubre, vamos a implementar de manera más permanente este tipo de plaza. Y hay otros proyectos que vamos a hacer, por ejemplo, basados en los 2 talleres que hemos hecho en los barrios de Alquería y Usaquén, y esto va a ser en noviembre, y vamos a implementar 2 a 3 puntos en estos barrios, puntos críticos donde la accidentalidad es muy alta, con estrategias de corto plazo y temporales. Entonces, lo que quiero decir es, vamos a producir las herramientas para imaginar, reinventar y diseñar las calles más seguras y más sostenibles juntos. Y vamos a cambiar las prioridades en el diseño de calle para hacer que las personas sean la prioridad y hacer que la próxima generación sea orgullosa de los que hemos logrado. Muchas gracias.